la oncología a nivel mundial está pasando por una crisis muy importante. En parte es una crisis secundaria al progreso tan enorme que se ha hecho, pero progreso que ha requerido tecnología, drogas nuevas y una serie de procedimientos nuevos que en agregado han aumentado el costo de la prestación de salud oncológica en una forma enorme. Con que eso es un reto a que se enfrentan todos los países, incluyendo los Estados Unidos. Mis conocimientos de la oncología latinoamericana son relativamente modestos, a pesar de que he viajado de forma extensa por los varios países hispanoparlantes. Hay una serie de ventajas y una serie de retos en todos nuestros países latinoamericanos. Entre las ventajas es que la educación médica en muchos de estos países es bastante fuerte. Es una educación más bien práctica y empírica, pero que genera médicos de mucho empuje y de conocimientos prácticos excelentes. Otra ventaja es que de muchos países latinoamericanos hay una emigración temporal para recibir entrenamiento adicional. Muchos de Centroamérica y de América del Sur, por ejemplo, estudian en México. Muchos de la Argentina, el Brasil y Chile y de México estudian en Europa o en los Estados Unidos para recibir educación especializada. Y eso pues aumenta muchísimo no solamente su capacidad de proveer cuidados oncológicos de mucha calidad, pero también para transmitir esos conocimientos adquiridos a los que vienen a buscar su educación especializada en México o en Colombia o en la Argentina, ¿no? Con que esas son fuerzas, esas son ventajas. Las desventajas pues se refieren a las desventajas de los sistemas de salud. Muchos de los países latinoamericanos no tienen la capacidad de proveer cuidados oncológicos de primera categoría a toda la población. En parte por limitaciones económicas, en parte por limitaciones de transporte. Gente que vive en el campo, por ejemplo, muchas veces no se presta para ir a recibir cuidados que requieren visitas repetidas a larga distancia. Algunos países como México, por ejemplo, han descentralizado la oncología con bastante éxito. Pero aún así, el paciente recibe mejores cuidados en las ciudades o en las comunidades mayores que en los pueblos pequeños o en el campo. En otros países no existe ese grado de descentralización y para recibir cuidados oncológicos de alta calidad, el paciente necesita ir a la ciudad capital o a la ciudad más grande de la región. Eso limita el poder prestar cuidados de alta calidad. Otro reto es que de la investigación oncológica se enfoca más que todo en Norteamérica y en Europa Occidental. Y la mayoría de los ensayos clínicos se enfocan en esas dos partes geográficas y muchas de las drogas, la gran mayoría de las drogas, por ejemplo, y la tecnología se desarrolla en Norteamérica y en Europa Occidental. Ahora, aunque hay mucho en común entre Latinoamérica y Norteamérica en cuanto a oncología, hay diferencias muy importantes en cuanto a la frecuencia de ciertos cánceres, tal vez la causa de esos cánceres y la interrelación con la salud, la prestación de salud en general. Sería de mucha utilidad que los países latinoamericanos pudieran desarrollar programas de investigación que se enfoquen en sus propios problemas oncológicos.
Algunos lo han hecho con mayor éxito, por ejemplo Brasil, por ejemplo México. Chile también tiene programas de ese tipo. Muchos otros no se han enfocado en la misma forma. Y parte de aumentar el nivel de la oncología a nivel latinoamericano general requeriría que los propios latinoamericanos eh, eh, pues, desarrollen esos programas de investigación que se apliquen directamente a su problemática oncológica, ¿no? A través de mis viajes he conocido muchos médicos oncológicos de varias especialidades en varios países, gente brillante, de un entrenamiento excelente y con conocimientos totalmente al día. Al mismo tiempo he estado en situaciones didácticas donde médicos más jóvenes que tal vez no han tenido la oportunidad de educarse en los primeros centros de educación del país o que no han podido viajar a otros lugares, tal vez no tengan el mismo nivel de conocimientos. Eso con el desarrollo de programas de cancerología a nivel nacional y a nivel continental, como lo está haciendo la Escuela Latinoamericana de Oncología. Gradualmente se van a resolver, ¿no? Pero se necesita ese empuje para mantenerse al día. Yo vivo en un sistema de, de, de un centro médico de 40 hospitales, 140,000 profesionales y enfermeras y técnicos, con que es como una burbuja, ¿no? Una burbuja científica. Y veo pues cómo avanza la medicina, cómo avanza la ciencia y cómo se dificulta el comunicar lo que es los cuidados oncológicos de hoy en su mejor expresión. Yo no entiendo cómo un oncólogo general pueda practicar hoy en una oficina, en un consultorio solo, porque la oncología se ha vuelto tan compleja que es muy difícil mantenerse al día. Con que otro de los retos, que es un reto para todo el mundo, no solamente para Latinoamérica, es cómo desarrollar programas educativos para mantener los conocimientos y las habilidades de los profesionales y en forma constante mantenerlos al día. Para eso seguramente vamos a necesitar programas electrónicos, programas a distancia, inteligencia artificial y una serie de tecnologías que aún están en pañales, ¿no? Pero que es muy importante porque yo me dedico solamente al estudio, al manejo del cáncer de mama. Y el estudio y el manejo de cáncer de mama se ha vuelto tan complejo que a mí me cuesta trabajo mantenerme al día, ¿no? Y yo estoy pues en un lugar donde es relativamente fácil hacerlo. Con que me pongo en la posición de un médico que está en una situación rural o semirural o en una comunidad pequeña, ¿cómo hará ese señor o esa señora para mantenerse al día? Eso es un reto muy importante y que creo que es una oportunidad enorme para la Escuela Latinoamericana de Oncología, para ayudar a los colegas y asegurarse de que el nivel de prestación de salud oncológica va aumentando y mejorando en forma constante. ¿Algo más que quiera agregar, doctor? ¿Un mensaje para los jóvenes oncólogos de Latinoamérica? ¿Cuál sería su mensaje de vida? Usted es toda una leyenda dentro de la oncología, no solo mundial, pero en especial en Latinoamérica. Se le quiere mucho, se le respeta, usted inspira. ¿Qué mensaje le daría a nuestros jóvenes? Tal vez el primer mensaje es que después de casi 50 años de practicar medicina,
Estos han sido los 50 años más satisfactorios, más excitantes de mi vida, porque el progreso que ha sucedido durante mi vida profesional ha sido enorme. Los jóvenes que van entrando al campo de la medicina hoy, y especialmente al campo de la oncología, van a tener una experiencia profesional aún más interesante, porque el paso del progreso va a seguir aumentando en velocidad y en eficiencia. Con que los que tienen 20, 30 años hoy en día, cuando lleguen a sus 50 o 60, van a ver progreso que no nos podemos ni siquiera imaginar hoy en día. Con que creo que los que han elegido esta carrera para su futuro van a emprender una jornada de un valor increíble y que van a contribuir a su profesión, a su sociedad y a su ámbito profesional en una forma enorme. Que por favor sigan y dedíquense con su energía, su persistencia, su curiosidad a hacer progreso. Muchas gracias. A usted.